Bienvenidos a otra emisión del espacio de entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy nos encontramos en la sede central de la Unión de Periodistas de Cuba y para nosotros es un privilegio enorme contar con la presencia de un destacado periodista. Bienvenido a este programa, Víctor Pérez Galdós y Ortiz. Muchas gracias, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Víctor, vamos a comenzar esta entrevista con sus orígenes. Usted nació en Cienfuegos en el año 1945. ¿Cómo fue la infancia y la niñez de Víctor y cómo se produce ese primer acercamiento a los temas históricos, a la pasión por la historia y el periodismo? Bueno, realmente yo nací en el contexto de una familia humilde, ¿no? Pero mi madre tenía una gran vocación por la educación como tal, ¿no? Ella aspiraba incluso a ser maestra, no lo logró hacerlo en las condiciones en que se produjo mi nacimiento y digamos mis primeros años de vida, aunque sí después creó una especie de clase de mecanografía, es decir, una escuela de mecanografía en la casa, y a partir de ahí, bueno, empecé yo a escribir en lo que después, bueno, ya sería el mundo de la computación muchos años después. En la escuela yo aprendí, la escuela Marcillán de Cienfuegos, se llamaba así, aprendí el amor por la historia, o me nació el amor por la historia, sobre todo en las actividades que se hacían los viernes, dedicados al Día de la Patria. Ahí en algunas ocasiones me tocó hasta recitar algunos versos, sobre todo de José Martí, y participar en algunas actividades. Por ahí yo diría que hay el antecedente, sin saberlo en aquel entonces, ¿no? Pero bueno, ahí el antecedente. Sin embargo, usted se gradúa como electricista. Nada que ver con esta pasión que sentía y que encauzó su carrera. Bueno, en un contexto también tienes que verlo. Es decir, yo nací en Cienfuegos, no tenía la posibilidad, digamos, de estudiar periodismo. No había ni siquiera universidad en Cienfuegos como tal, la que existía era la Universidad de Las Villas. Lo que existía era una escuela tecnológica. Mi papá era electricista. Entonces, como dice el viejo refrán, hijo de gato, gaza ratón, bueno, pues lo lógico es que entonces me inclinara o me buscara una inclinación relacionada con el mundo de la electricidad. Aunque, te soy sincero, nunca llegué a ser un buen electricista, así que no me recomiende como electricista porque puedo crear un cortocircuito. Y entonces se traslada a la capital del país, a La Habana, y comienza a trabajar como electricista, o sea, la profesión que tenía. Sí, mira, en el año 63, ya yo después graduado de la Escuela Tecnológica y de haber incursionado incluso en el mundo de la radio en Cienfuegos como voluntario, vengo a La Habana para en casa de una tía mía que radicaba aquí, con la idea de ver si podía encontrar un mundo relacionado con la radio. Aunque era graduado del técnico medio de Cienfuegos en el campo de la electricidad. Me inscribo en un censo que se estaba haciendo de laboral y pongo las dos opciones. Pero claro, en la radio no tenía título ni tenía ningún curso, sino era la vocación que había logrado encaminar a través de mi incursión en programas de radio de Cienfuegos, de las organizaciones, sobre todo de masa y particularmente de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Entonces me dan una plaza, pero de electricista enredador de motores. Y voy al taller central Camilo Cienfuegos, que está cerca de la Virgen del Camino, y ahí empiezo a trabajar como electricista. Pero dio la casualidad que existía un amplificador, es decir, un equipo de amplificación allí, y a mí se me ocurrió la idea de empezar por los mediodías, teníamos una hora para el almuerzo, yo almorzaba muy rápido, y la otra media hora se la dedicaba, digamos, a hacer especies de pequeños programas, entrevistaba a mis compañeros, etc. O sea, el bichito del periodismo siempre estuvo. Ya estaba, sobre todo más que del periodismo, sobre todo de la radio. Inicialmente yo quise ser locutor, ¿entiendes? Lo que anhelaba hacer. Pero después ya la vida me encauzó con el periodismo como tal. ¿Y cómo usted llega entonces desde una manera más seria a la radio, a una emisora de radio? ¿Cómo se produce ese vínculo de allí, de la empresa donde trabajaba, ya a la radio, a una emisora de radio? Te decía que el antecedente fue en la plena etapa de la juventud. Al principio me vinculé a través de un amigo de la infancia haciendo programas de radio en Cienfuegos, programas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, y ya después que vine para La Habana, siempre soñaba también con poder hacer algo para la radio. Un día ya empezaba a colaborar con el semanario Palante y también con algunas
revistas que editaba la Unión de Jóvenes Comunistas como Constructores, y entonces se me ocurre ir a una actividad que estaba relacionada con la música, en la calle Galeano. Elaboro una especie de pequeña información, digo, la voy a llevar para la discoteca popular de Radio Progreso, quizá le interese, no pensando que yo iba a hablar, ¿no? Y fui a ver al compañero Rosillo, eso sería en el año 66, 65, 66, y le muestro la nota en un programa en vivo que se estaba haciendo los domingos, ¿no? La discoteca popular. Y él se queda mirándola ahí, bueno, y al poco rato me dice de pronto, me dijiste que tu nombre es, y cuando le digo el nombre completo lo dice al aire, y dice, él nos trae una información al respecto. Y ahí tuve que hablar por primera vez por una emisora nacional. A partir de ahí, bueno, ya me quedé enamorado de ese espacio y estuve mucho tiempo colaborando en forma gratuita y relacionando, aún antes de empezar a estudiar periodismo. Porque periodismo yo lo empiezo a estudiar en el año 68. Ahí quería llegar. ¿Cómo llega usted entonces a la carrera de periodismo en el año 68? Hay una convocatoria que se hace por parte del país de captar a personal laboral, personal que trabajaba en distintos centros y que quisieran estudiar una carrera universitaria. Previo, por supuesto, un examen de ingreso. Yo logro hacer el examen de ingreso, lo apruebo y ahí empiezo entonces a estudiar periodismo. Y se gradúa de periodismo y entonces lo designan para la Comisión de Orientación Revolucionaria. ¿Qué cosa era la Comisión de Orientación Revolucionaria y cómo usted llega allí? Bueno, llego por selección que hacen. Yo tuve la posibilidad de ser uno de los primeros expedientes de mi curso y entonces estaban haciendo una selección que yo desconocía. Y cuando me van a ubicar, me dicen que tengo esa función. Era la comisión que se encargaba, lo que hoy puede ser el departamento ideológico, la Comisión de Orientación Revolucionaria, que se encargaba de todo lo que era la propaganda y, en fin, la atención a los medios de prensa. Ahí estoy como 1 año y medio, 2 años trabajando y después me designan que forme parte del equipo fundador de la Agencia de Información Nacional, actualmente Agencia Cubana de Noticias, que por cierto, dentro de poco, en el mes de mayo, cumple 50 años de existencia. O sea que usted fue fundador de la Agencia de Información Nacional y un medio de prensa en el que estuvo muchísimos años en sus primeros años como periodista. Casi 12 años. 12 años como parte del equipo de dirección. Y un medio que educa mucho a la hora de escribir, o sea, un medio de prensa que quizás es un poco anónimo, pero que le da mucho oficio al periodista. Sí, sobre todo te da la inmediatez y la síntesis a la hora de elaborar no solamente una información, sino cualquier tipo de trabajo. Ahora, Víctor, vamos a un hecho yo creo que importantísimo dentro de su carrera como periodista. Como parte de la Agencia de Información Nacional, usted estuvo en una de las hazañas en la historia de la Revolución Cubana, el vuelo al cosmos conjunto entre Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo. ¿Cómo llega usted a este equipo de prensa? ¿Cómo recuerda esa gran experiencia en su carrera como periodista? Indudablemente fue un momento muy significativo, no esperado por mí, ni mucho menos. Yo lo menos que sabía era que un cubano se iba a preparar o se estaba preparando para volar al cosmos. Me lo comunica un día el que era director de la Agencia de Información Nacional, José Arias, director fundador, que había sido seleccionado para atender esa labor, y como tal empiezo a trabajar en coordinación con los compañeros que formaban parte del programa Intercosmos aquí en Cuba, Chule, Reiner, y empezamos a preparar toda la cobertura periodística. Y ya en el año 1980 formó parte del equipo de prensa que cubre directamente el vuelo conjunto, aunque con antelación habíamos ido a la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, y habíamos tenido la posibilidad de ver a Tamayo, incluso en la ciudad estelar, cuando se estaba preparando. Y usted estuvo cuando Tamayo toca tierra, usted fue una de las primeras personas que estuvo ahí cerca de Tamayo. Sí, 8 periodistas, entre periodistas y fotógrafos, estuvimos directamente ahí, en una zona desértica, donde se produce el descenso ya del módulo que trajo a Tamayo y a Romanenko a la Tierra. Me imagino que una experiencia inolvidable y que marcó su carrera como periodista. No, tremendo. Recuerdo que en un momento determinado, eso fue en horas de la madrugada, a lo lejos vimos un destello que entonces, en la misma medida que venía bajando, se venía incendiando más. Y dijimos, bueno, aquí pasó algo, ¿no? Y era que precisamente cuando la nave, el módulo, entró en contacto ya con la atmósfera, bueno, la fricción producía
esa llamarada, ¿no? Pero bueno, ya cuando llegó a tierra ya no había problema de ningún tipo. Víctor, estábamos en que había estado 13 años en la Agencia de Información Nacional y después pasa como director informativo de Radio Progreso durante cerca de 2 años. ¿Cómo recuerda esa etapa en Radio Progreso, la radio que ha sido su gran pasión? ¿Cómo fue esa etapa como director informativo en otro rol? Bueno, indudablemente que también fue otra experiencia muy significativa. Incluso tuve la posibilidad de relacionarme de modo directo con personas que yo admiraba y respetaba mucho, como Julio Batista, por ejemplo, y fueron experiencias muy significativas. Por cierto, en Progreso, en un momento determinado, un aniversario del vuelo conjunto, hicimos una especie de radiopuente con el Cosmo. Logramos en el estudio 1 invitar a Tamayo que estuviera, y mientras Romanenko estaba realizando en el otro vuelo posterior que hizo, logramos la comunicación. Fue una cosa muy bonita, muy maravillosa, y que Tamayo se sintió extremadamente feliz de ese nuevo contacto. Qué bueno. Entonces, después de Radio Progreso, pasa a Radio Habana Cuba, una casa también para usted porque estuvo muchísimos años trabajando ahí en Radio Habana Cuba. Hábleme sobre esa etapa en esta emisora que tiene características muy peculiares porque transmite para diversas latitudes. Indudablemente que ahí estuve también muchos años y sobre todo atendí lo que era un espacio estelar de la emisora, la revista de la noche. Ahí tuve la posibilidad de compartir también con compañeros muy prestigiosos, incluso con locutores como Raúl Luis Galeano, que era una enciclopedia viviente, ¿no? Que prácticamente conversar con él en vivo era una cosa muy significativa. Había que prepararse muy bien para poder establecer un diálogo. Ahí estuve muchos años en Radio Habana Cuba y después también seguía atendiendo secciones especializadas como figuras en la historia y estampas. A eso quería llegar. ¿Cómo llega entonces desde la radio ese acercamiento a la historia desde un punto de vista especializado de usted como periodista y sobre todo por la consecutividad con que ha mantenido ese trabajo, que es algo muy, muy difícil? Bueno, te decía que desde la etapa de la niñez yo sentí siempre una gran motivación por la figura de José Martí. Y bueno, en la Agencia de Información Nacional también empecé, antes de llegar a la Radio Nacional, a colaborar, a hacer cosas relacionadas con temas históricos, Martí y otros aspectos. Ya concretamente en Radio Habana Cuba, recuerdo que mi primera gran serie sobre Martí fue en el año 1995, se cumplía un aniversario llamado redondo del fallecimiento de Martí, de la caída en combate de José Martí. Hice 150 materiales de 5 minutos de duración, que fueron los locutores Sadi Flor y Ángel Ferrera, sobre diferentes aspectos de la vida de José Martí. Ya después de eso, bueno, seguí haciendo otras series sobre determinadas figuras de nuestra historia. Y también, posteriormente, ya en Radio Progreso, por ejemplo, hice series relacionadas con los principios, con la vigencia de la ética martiana, etc. Y sobre todo también Martí Día, es decir, cada día del año de lo que hizo Martí. Y en los años 2012, 2013, encaré con el prestigioso director Héctor Pérez Ramírez y contando con la asesoría de Dinora Bárcena Novelles, una serie dramatizada sobre la vida y la obra de José Martí, desde su nacimiento hasta su caída en combate. Una serie en la cual participaran 4 jóvenes que eran estudiantes, ¿no? Y ellos estaban interesados en hacer, por ejemplo, una multimedia sobre José Martí. Y ellos se relacionaban con dos investigadores que lo fueron asesorando. Y Martí aparecía como un personaje que se interrelacionaba con los estudiantes, pero a su vez él quedaba fuera, ¿no? Es decir, él daba como respuestas. Si los estudiantes estaban hablando de Martí y su presencia en el amor, bueno, Martí, el personaje Martí, hablaba de decir que vivir sin amor fuese mentira, todo, es decir, o amor es esperanza fina, merecimiento, respeto. Así Martí va dando respuestas a las inquietudes de los jóvenes. Esa serie me gustó realmente, participé junto con él, con la compañera Alina Núñez Oliver, y realmente nos apasionaba. Tuvimos la posibilidad de participar no solamente en escribirla, sino de participar en las 52 grabaciones que se hicieron de la serie. Aprendimos mucho sobre Martí a partir de esa serie. Yo le propongo hacer una pausa en esta conversación
y regresaremos en un segundo momento para conocer otros detalles de su vida vinculados sobre todo a la historia y al periodismo. Nosotros regresaremos en los próximos minutos. Estamos de regreso en el programa de entrevista con el destacado periodista Víctor Pérez Galdós. Víctor, habíamos terminado de hablar sobre su producción relacionada con la figura de José Martí, pero además de esto, ¿qué presencia ha tenido usted en otros medios radiales e incluso como escritor para las páginas web? Bueno, déjame hacer una pequeña consideración también sobre otra labor relacionada con Martí en otras dos emisoras en un momento determinado. Una es Radio Metropolitana. La compañera Milagros Cherta me ofreció la posibilidad, en fecha ya tan lejana como en el 2001, de darle continuidad a un programa de Martí que ya existía en la emisora, Un Amigo Sincero, que es un espacio que se transmite de lunes a viernes durante 8 minutos y que se basa en una intervención que uno haga, ¿no? En ese sentido. Le daba continuidad al trabajo hecho ya por otro compañero que se tuvo que salir del programa por otras causas personales. Y entonces, desde ese momento, desde el 2001 hasta hoy, son 262 programas por año, como mínimo, o 263 según sea el caso. Lo he venido haciendo, es decir, que son más de 5.000 programas los que se han hecho en este periodo. ¿Cuántas cosas no he logrado aprender de Martí, precisamente preparándome para ese programa? Junto con eso, Magda Recit, en un momento determinado, también me ofreció la posibilidad de escribir un programa sobre Martí en Habana Radio, que se hace semanal en este caso, y escribir para la página web, donde se han publicado también muchos materiales. Si de historia se trata, no puedo dejar de recordar a Rebelde, también para su página web hice muchos trabajos y actualmente sigo atendiendo la sección Identidad, Cultura y Patrimonio, que sale los viernes. Y ocasionalmente también he hecho series sobre determinados hechos históricos, así como para la televisión, sobre todo Martí, personajes como Camilo Cienfuegos, etcétera. Se han hecho algunos programas, sobre todo de 5 minutos de duración, digamos, que también han salido difundidos. Hablemos entonces ahora sobre su producción literaria. Más de 15 libros, sobre todo de Martí, también ha abordado la figura de Ernesto Guevara, de Camilo Cienfuegos, un libro importante también de Joséito Fernández, el autor de La Guantanamera. Hábleme un poco sobre esta producción literaria y cuándo comenzó usted a pensar que todo lo que producía podía terminar en libros. El primer libro fue en unión de otro colega, Alberto Salazar, que se publicó, que se llama Visión de Cuba. A partir de ahí, bueno, han seguido saliendo libros que yo he hecho ya en ocasiones ya de modo directo, ¿no? Es decir, sin coautoría. Actualmente hay 16 libros editados, algunos se han reeditado en varias ocasiones, además de lo que tú has mencionado. Está Conozca Cuba, Monumentos y Lugares Célebres, Voluntad del Pueblo convertida en historia. Es decir, que hay libros que han tratado sobre temas generales de Cuba. Incluso hay ideas que tengo relacionadas con la posibilidad de hacer, ya sea libros digitales o libros impresos, a partir de cosas que he venido haciendo para la radio. Por ejemplo, en Radio Progreso en estos momentos yo estoy haciendo Cuba, la tierra de mis amores, que es una especie de semblanza de no solamente de las provincias, de Cuba en sentido general, de los municipios, de los poblados, sino de los complejos monumentarios, los sitios naturales, los sitios declarados Monumento Nacional o los declarados por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonio de la Humanidad, y de cosas muy curiosas. A veces me encuentro, Dani, con cosas tan interesantes que digo, bueno, vamos a seguir investigándolas.
y llegamos entonces a la posibilidad de hacer un programa de 5 minutos de duración que tiene esa característica, ¿no? Pero que te brinda información sobre el país. Como quiera que estamos celebrando el natalicio del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y usted es un periodista avesado en temas históricos, me gustaría conocer su opinión sobre la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Se resume en el padre de la patria. Es decir, realmente Céspedes, incluso yo recuerdo que he leído mucho de lo que se ha dicho sobre Céspedes, particularmente el doctor Eusebio Leal, que ofreció conferencias magistrales sobre la figura de Céspedes. Céspedes fue el iniciador de la guerra por la independencia de Cuba, el primer presidente de la República en armas, y alguien que fue consecuente con su modo de actuar. Es decir, prefirió morir antes de caer prisionero, digamos, de las fuerzas al servicio del régimen colonial español. Yo he escrito algunas cosas sobre Céspedes, le debo un libro, quizás no lo pueda hacer porque es un libro de una envergadura, tendría que ser un libro de una envergadura tremenda, pero he hecho varios trabajos que han salido publicados en páginas web, también en Cuba, la tierra de mis amores. Ahora mismo hicimos mención precisamente en el aniversario de su natalicio, a su casa museo, hemos hablado de la de Majagua, en fin, de sus batallas, etcétera, ¿no? Es decir, una figura que atrae y que realmente uno se enriquece hablando de él y escribiendo sobre él. Víctor, varios premios y reconocimientos durante su extensa carrera como periodista, pero yo creo que uno de los premios más importantes, porque sobre todo recoge esa pasión de usted por los temas históricos, sin lugar a dudas, fue el Premio Nacional de Periodismo Histórico que se le entregó recientemente. Hábleme un poco sobre este premio, la felicidad de recibirlo y de que se reconozca su pasión por los temas históricos durante toda una vida, este premio entregado por la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Cómo recibió este premio y qué siente con un reconocimiento de tal magnitud? Es un premio conjunto de la Unión de Historiadores de Cuba y de la Unión de Periodistas de Cuba. Como dije, el día de la actividad, poco emocionado, no pienso en premios. Nunca he trabajado pensando en que algo que haga necesariamente va a ser premiado. Pero la primera cosa que yo siento como premio es que sea útil, que llegue a alguien, que en un momento determinado alguien comente que aprendió algo a partir de lo que uno expresó o la consideración que uno expuso. Si después de eso te dan un premio como ese, bueno, pues el agradecimiento es tremendo. Realmente fue muy emocionante para mí. Agradezco tanto a la Unión de Historiadores como a la Unión de Periodistas ese reconocimiento, pero a su vez es algo que me compromete. Es un punto y seguido en mi labor. Es un punto, yo diría, de partida para hacer nuevos empeños y sobre todo en estos nuevos retos en el mundo digital. ¿Cuál es el secreto de Víctor Pérez Galdós para mantenerse tan activo y seguir como un incansable trabajador? Y me gustaría que nos comentara todo lo que hace en la actualidad, que a veces a usted el tiempo no le alcanza para todo lo que hace y todas las ideas que está generando en trabajos que vendrán en el futuro. Bueno, realmente yo siento que la primera gran motivación que experimento es sentirme útil. Martí también lo dijo, el principio de ser útil. Y también considerar otro principio que él dijo, la utilidad de la virtud. Es decir, que hablar de hacer cosas, pero pensando que son cosas sencillas que uno tiene que encarar, no porque no sean muy complejas, sino porque lo tiene que hacer con un gran grado de sencillez. Y que eso sirva siempre de punto de partida para nuevos empeños. Hoy por hoy, te confieso, Dani, que me gustaría tener una segunda vida para poder empezar a hacer cosas con las que sueño en estos momentos. Son tantas que a veces digo, no es posible. Y me decía usted que tiene una sección diaria en la radio, incluso en más de una emisora. Todavía se mantiene activo diariamente con espacios suyos que salen en la radio. Sí, y también colaboro en estos momentos con la página web del gobierno de La Habana, el portal de Ciudadanos, donde hago algunos trabajos. O sea que el descanso, no hay descanso para usted. Siempre haciendo periodismo y sobre todo periodismo vinculado con la historia. Bueno, aplico un principio de Martí. Dijo en su carta a su querida madre el 15 de mayo de 1894, en su penúltima carta que se conozca. Pero mientras haya obra que hacer, un hombre entero no tiene derecho a reposar.
Pérez Galdós, un apellido compuesto, pero que nos lleva a pensar en el gran novelista español, ese autor de los famosos episodios nacionales, Benito Pérez Galdós. ¿Hay algún vínculo entre el gran novelista español y el periodista cubano que atiende temas históricos? Bueno, vínculo así, oficialmente hablando, no te lo puedo asegurar. Te puedo decir que el único dato que tengo es que un historiador me contó de que, bueno, un hermano de Benito se asentó durante un tiempo en la zona de Trinidad y de ahí también procedían mis abuelos paternos. Si después se tomó el apellido y se juntó en esa época y se convirtió en un solo apellido, en el caso de Benito eran dos apellidos, no te lo puedo decir. Estuve en un momento determinado en Madrid y fui hasta una librería que se identifica con Pérez Galdós y traté de buscar algún vínculo por ahí para seguir viendo qué cosa había de Benito, ¿no? Y ya, desgraciadamente, los familiares de Benito no eran los dueños de esa librería, aunque le mantuvieron el nombre. Yo no he ido a, digamos, Islas Canarias, que fue el lugar de nacimiento de Benito, es decir, que no tengo más información al respecto. De todas maneras, la figura de Benito a mí también me ha interesado. Te confieso, Dani, que estaba haciendo un gran estudio para el centenario de su natalicio, después vino la situación de la COVID a nivel internacional y se quedó eso un poco paralizado. Junto con la Embajada de España teníamos una posibilidad de poder hacerlo. Quizás puedas retomar eso con vista a algún próximo aniversario. Pero si de nombres, de figuras, las asocio con mi nombre completo, estoy, como se dice vulgarmente, un poco embarcado. Víctor de Víctor Hugo, Francisco de Goya, Pérez Galdós de Benito y Ortiz de Don Fernando. O sea que el vínculo entre sus nombres y la historia es tremendo. Para terminar, periodismo, historia, la radio como esa gran novia de su vida. ¿Hasta cuándo va a estar trabajando Víctor Pérez Galdós uniendo todas estas pasiones? Hasta el último aliento, si la vida me lo permite. Muchísimas gracias por regalarnos esta excelente entrevista a un hombre que le ha dedicado su vida al periodismo, a la historia, a la radio, a la revolución. Nosotros regresaremos en próximos espacios del programa Entrevista.